Este espacio en Internet está dedicado a la informática clásica o retroinformática y también en ocasiones a la informática moderna. Bienvenido a Parcela Digital. Aquí empieza un nuevo contenido. Este videoblog tiene como objetivo recuperar un sistema operativo de los años 80 muy poco conocido. Fue muy poco conocido en aquella época y menos conocido es aún hoy en día. El sistema operativo se llama MSX2. Es un sistema operativo que está a caballo entre dos mundos y requiere una literatura histórica previa que voy a contar ahora. En el año 1981, IBM lanzó su famosa arquitectura de IBM PC, con el primer PC de la historia, el modelo 5150 del gigante azul. Ahí, en ese instante, IBM llegó a un acuerdo con Intel para dotar a los ordenadores de la arquitectura PC de los microprocesadores de la familia x86, Intel 8086 e Intel 8088. Y llegó a un acuerdo con Microsoft para, en la parte del software, dotar de un sistema operativo, que a prisa y corriendo, partiendo de uno llamado Q2, Microsoft creó el famoso MS2 en la versión vendida por Microsoft o PC2 cuando se vendían con los ordenadores IBM, que era el mismo sistema operativo. Y ese sistema operativo se convirtió en un estándar cuando la arquitectura PC, gracias a la compatibilización, a la salida más allá de IBM, se convirtió en un estándar global y mundial. Al mismo tiempo, en 1983, Microsoft, desde su división en Japón, había lanzado una versión de microordenadores de 8 bits con una arquitectura abierta llamada MSX. Y tuvo mucho éxito, porque muchos fabricantes se animaron a diseñar y desarrollar ordenadores MSX. Todo el diseño, tanto en software como en hardware, estaba completamente unificado y había que cumplir unas especificaciones. Por tanto, todo aquel fabricante que fabricara un MSX, todo lo que se hiciera con ese ordenador en software era válido para otro ordenador que también fuera MSX. Y ahí, entre medias, Microsoft encargó el desarrollo de un sistema operativo paralelo al MS2 del mundo PC, pero para el mundo MSX. Y así, en el año 1984, nació el MSX2, un sistema operativo específico para los ordenadores de la arquitectura estándar MSX, que estaban basados en el microprocesador Zilog Z80. Lo siguiente que quiero mostrar en este videoblog es una emulación del sistema operativo MSX2, rodando en un emulador de MSX muy popular que se llama Blue MSX. Ahí vamos a arrancar el sistema operativo MSX2 sobre un ordenador de especificación MSX2 y veremos lo más básico de su funcionamiento. El objetivo es mostrar una emulación del sistema operativo MSX2. Pero antes, ahora que tenemos aquí en pantalla mi web Parcela Digital, si aquí introducimos en la búsqueda MSX2, hay un artículo en texto donde se puede encontrar más información histórica del sistema operativo MSX2. Una vez visto esto, para poder ejecutar y hacer una demostración de cómo funcionaba el MSX2, voy a utilizar una simulación, un emulador de MSX, del sistema de la arquitectura MSX llamado Blue MSX, que es muy popular. Aquí arriba se puede ver. Vamos a arrancar de nuevo. Aquí está. Vamos a arrancar de nuevo lo que es el emulador. Indica la memoria de usuario y la de vídeo, y ahora se quedará en el intérprete de BASIC de MSX. MSX Basic 2.1, ¿vale? Lo que primero que voy a hacer es mirar a ver qué máquina tengo. Estoy ejecutando una genérica de MSX2. Esta es la que necesitaría para poder correr o para poder ejecutar el sistema operativo MSX2. El siguiente paso es tener un disco con la imagen para el sistema operativo MSX, un disco en 3,5, una imagen del disco en 3,5 del MSX2, del sistema operativo, que la tengo aquí.
ya me he hecho con ella y la tengo aquí. Son 720 kilobytes porque es la imagen de un disquete de 3,5 pulgadas de baja densidad, que esa es la capacidad que tenía en los 80s, en los años 80 y en los años 90. Una vez que tengo esto, es tan sencillo como venir aquí, cargar el disquete con la imagen y una vez que lo tengo cargado, hacerle un reset al ordenador. Y ahora me debiera de arrancar desde el disquete, debiera de arrancar el sistema operativo, ya no debiera de salir el intérprete BASIC. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a comprobar cómo hay comandos del MS2 que también existen en el MSX2. Por ejemplo, el comando dir para ver el contenido. Ahora mismo estamos viendo el contenido de la imagen del disquete que acabamos de arrancar. Aquí, desde aquí arrancado el sistema operativo, vemos el command.com, que es básico para el sistema, y el msx2.sys, que también es uno de los archivos de sistema. De la misma manera que en el MS2 está el ms2.sys, después está el iosys y después el command.com. Después hay una serie de comandos, por ejemplo tenemos el cls, que nos limpia la pantalla. Hacemos dir asterisco.com, vamos a ver que no está el teclado, asterisco.com, y vemos todos los archivos .com. Es decir, si hacemos un dir asterisco.doc, esto es como el MS2. Esto es exactamente igual que el MS2, ¿vale? Por ejemplo, estos vamos a hacer un type y podemos ver, aquí está, podemos ver el contenido de ese fichero .doc que acabo de pasarle. Y si doy control C, interrumpe, igual que hace el MS2. Entonces es muy parecido al MS2. Lo que pasa que es muy parecido al MS2 de aquellos años. Hay un montón de comandos posteriores que saldrían en el MS2 que ya no existieron en el MSX. Fue evolucionando el MS2 y no fue evolucionando el MSX2. Aquí, por ejemplo, también vemos alguno que es dir check. Puedo hacer un dir check, me pregunta la unidad y aquí me da pues como una información más detallada de lo que hay en el disquete. Y con escape salgo. Esto es una emulación de ese sistema operativo MSX2 del año 1984, que se ve que es muy básico, porque en aquella época también el MS2 era muy básico, pero sigue un poco las pautas del MS2 de la familia Intel x86 del mundo PC, pero dentro de un Zilog Z80 en una arquitectura MSX. El sistema operativo MSX2 apenas tuvo presencia. No fue un sistema operativo muy conocido, ni siquiera entre la gente que utilizaba MSX, que fue mucha en los años 80, que tenían ordenadores MSX. Al final fue un sistema operativo muy desconocido, pero desde el punto de vista histórico fue un sistema muy importante porque unió completamente dos mundos. Por un lado, teníamos el mundo de la familia x86 de Intel en la arquitectura PC, con el sistema operativo MS2 desarrollado y aportado por Microsoft, y en otro orden teníamos el mundo de los microordenadores de 8 bits basados en el Zilog Z80, en ese microprocesador de 8 bits. Concretamente, todo el sistema MSX estaba basado también en ese microprocesador, y ahí existía un sistema operativo que fue muy popular y muy famoso llamado CP/M. ¿Qué es lo que consiguió el MSX2? Unir los dos mundos, porque fue compatible con el MS2 y podía ejecutar archivos de MS2, y fue compatible con el CP/M y podía ejecutar muchas cosas y comandos y podía ejecutar archivos del mundo CP/M, ya que tenía un microprocesador Zilog Z80 en su interior. Cualquier ordenador MSX tenía ese microprocesador. Por lo tanto, fue un sistema operativo muy importante, aunque no tuviera mucha presencia, y en realidad no muchos lo llegaron a conocer en los años 80 y menos se conoce hoy en día. He vuelto a resetear este equipo, esta emulación de ordenador MSX2, para que se vea qué versión de MSX2 tiene, la 1.03. Es una de las primeras versiones del año 1984 y se equipara a una versión de MS2 más o menos de ese año. Entonces hay un montón de comandos posteriores que no existen. Por ejemplo, el comando ver. Aquí no existe para ver la versión, por eso he tenido que resetear para verla. ¿Por qué no existe? Por una sencilla razón, porque el comando ver en el MSX2 no aparece hasta la versión 2.20. Pero sí tenemos otros comandos importantes. Por ejemplo, cómo alterno entre el intérprete de BASIC de MSX BASIC
de la ROM al disquete de sistema operativo. Pues muy sencillo. Tecleo BASIC, me va al intérprete de BASIC, donde puedo hacer aquí pues el programa, lo puedo ejecutar y me limpia la pantalla. Estoy en BASIC. Y si quiero volver al sistema operativo en disquete, pues tengo que hacer esto en BASIC, que llame al sistema. Y vuelvo, ya estoy otra vez en el sistema operativo. Y aquí hay muchos comandos, como el copy. Después hay comandos, por ejemplo, el tema de estructura de directorios, chdir o cd en el ms2, rmdir o rd en ms2, mkdir o mdms2, para crear carpetas, borrar carpetas y entrar a carpetas. Aquí no van a existir, porque en esta versión de MSX2 1.03 todavía no se había añadido la estructura de carpetas de directorio. Se incluyó en versiones posteriores a la 2, a la 2.0. Por lo tanto, hay comandos del MS2. En esta versión concreta tendríamos que buscar un MSX2 mucho más moderno y mucho más avanzado para tener ya pues otro tipo de comandos. Pero tenemos bastantes comandos del MS2 original que podemos ejecutar. Más comandos, por ejemplo el comando del para borrar un archivo. No pongo nombre, por lo tanto me da error. Pero aquí si pusiera del asterisco.doc, perdón, del asterisco.doc, es el 8 aquí, ahí, del asterisco.doc me borraría todos los que tengan extensión doc. Después pues tengo más comandos, pues el format, vamos a ver, ¿vale? Para formatear un disco, control C, por ejemplo. Y hay comandos pues comunes que se utilizaban en el MS2 que ya existen en la versión 1.03. La primera versión del sistema operativo MSX2 fue lanzada en el año 1984, un año después de la presentación de la arquitectura MSX, y la última versión fue publicada en diciembre de 1991. Esa fue la presencia en el mercado del sistema operativo MSX2 desde el año 1984 hasta el año 1991. No obstante, reitero, no fue un sistema operativo muy conocido y no fue muy utilizado. Incluso personas que tenían MSX en los años 80 nunca llegaron a conocer su existencia. Pero desde mi punto de vista, que es la conclusión que quiero dejar con este videoblog, fue un sistema operativo muy importante por unir esos dos mundos que estaban en lucha en los años 80. El mundo de los microordenadores de 8 bit y el ciclo Z80, y el mundo PC de la arquitectura de 16 bit y la familia x86 de Intel. Al final, los microordenadores de 8 bits sucumbieron ante el empuje del mundo PC. Pero ese sistema operativo, que fue un nexo y una unión, es parte de la historia de la informática personal. Aquí termina el vídeo. Si te ha gustado, puedes dejar un like y suscribirte al canal de Parcela Digital. Gracias por ver este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.